decir, cuando no se tiene claro qué actividad continúa, si se fijan en este ejemplo planteado, va de una actividad A, y de esta actividad podría salir, lo cual no nos va como a romper la lógica, ¿no? El sentido de la comprensión. Puede entonces hacer es plantear de esta forma, como se presenta, ¿no? Entonces, en el caso del ejemplo del problema, un ratito, ¿cuál es el eje conjunto de problemas? El 8 es el que trabajamos, ¿no? No esto. Y en este ejemplo, dos actividades que están, bueno, um, se podría ver como que si es necesario o no realmente, porque son concurrentes, o sea, cuando se inicia la actividad, se puede iniciar la B y concurrentemente, bueno, se refiere concurrente, y esto va a dar pie a la siguiente actividad, ¿no? Ahora, aquí hay una pregunta, ¿depende necesariamente de estos dos, de que se terminen estos dos? Es la pregunta. ¿Cuál es la actividad D? Actividad D. Y si estamos leyendo bien aquí, efectivamente requiere de estas dos, ¿no? De estas dos. Entonces, plantear de esa forma. ¿Y cómo sería con una actividad ficticia? O sea, ¿es necesaria una actividad ficticia en este contado? Probablemente no, pero si se tiene una ficticia cero, entonces y la, la red pueda entenderse bien, es decir, no lleva un tiempo más, un tiempo en realidad, entonces no habría ningún problema. Entonces eso a esta parte del trabajo, quienes han entregado bien. Bueno, lo otro era la parte de PM PERT para que tengamos como claro como para qué nos sirven esos métodos en el caso de gestión de redes. Bien, entonces una parte importante para poder resolver redes, poder justamente esto. Y ahora sí, en algunos casos, bueno, en el caso de toda la ruta crítica, consiste en determinar el tiempo más largo, ¿no? Pero en algunos casos se requiere encontrar el tiempo mínimo entre los nodos que representan una ruta desde un punto hasta otro. Ya, y para ello se puede revisar este algoritmo, el árbol de mínima expansión, en el que vincula, consigue dos nodos, ¿no? Dos nodos. Vamos a ver, aquí hay un ejemplito. Pero vean conceptual, ¿en qué consiste? Un ejemplo común es se presenta la pavimentación de carreteras o de forma directa pasan por otras poblaciones. Ah, es decir, encontrar la, cómo va el problema.
encontrar la ruta mínima crítica es con el mínimo de distancia, las zonas. Entonces, para esto se utilizan tres elementos, es el conjunto de nodos, ¿listo? ¿Qué nodos existen? El conjunto CK, es, que es el conjunto de nodos de manera permanente en la iteración K. A ver, vamos a ver en qué consiste eso. Vamos a hacer en el ejemplo. Complemento de el conjunto construirán permanente iteración. ¿A qué hace referencia a eso? El primer paso, entonces, para resolver el paso sub cero, es decir, el conjunto C sub cero en la iteración, estamos hablando de la iteración, ¿no? Entonces vamos a hablar de una primera iteración. Vamos de conjunto permanente, o el que ya se ha fijado, o el fijo, si quieren, en vacío, porque en primera iteración no sabemos qué ruta se va a tomar de un nodo a otro. Y el siguiente, con el otro C sub cero complemento, va a ser igual al número de nodos de la red. Okay. Vamos a iniciar y en el conjunto no conectado. Este no está conectado, ¿no? El C complemento. Vamos a establecer el C sub, el primer conjunto en la primera iteración, el conjunto de los nodos permanentes, con una cantidad de C sub i, es decir, ¿cuánto dependiendo de la iteración en la que estamos? Y el complemento, es decir, el complemento, el inicial menos uno, va a restar, cada vez va a ir restando. Y luego, todos en realidad, ¿no? Se define, se incrementa el valor de K. Y en general, ese es el paso de la regla general, se va a seleccionar un nodo del conjunto, ¿no? Es el complemento, que produzca el arco más corto a un nodo del conjunto CK. Es que ya tenemos um, el criterio de decisión, vamos a llamar a esto ya. No conectado, tomo que haga menor la distancia que hay entre el conjunto ya conectado, ¿no? Por eso es donde está, más corto a un conjunto conectado. Y lo vamos a vincular, este sub J asterisco, lo vamos a llamar, va a ser parte ya del conjunto conectado. Y vamos a ir, es decir, vamos a ir tomando elementos o nodos del conjunto no conectado, o el complemento, y vamos a un conjunto de nodos, tomando como criterio cuál es el que más, el arco que menos distante, o el más corto. Entonces se va a ir repitiendo, ¿no? Se va a ir repitiendo el ciclo hasta que el conjunto conectado, es decir, se van a... Mejor vemos con un ejemplo. Tenemos una... A ver, vamos a leer un poquito de contexto de este problema. Midwest TV proporciona 5 desarrollos habitacionales. La figura es una compañía de cable, ¿no? Y las conexiones que va a haber a las 5 áreas o entre las 5 áreas. A ver, revisemos un poco. El objetivo es
de cable más económica. Bien, primero, el entiende, es decir, conectar, ¿no? Entonces, se quiere conectar estas cinco, ¿cuántos puntos tenemos? Bueno, tenemos seis, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero a partir de un origen, ¿no? Vamos a cinco, cinco nodos destino a los que se quiere cubrir para tener esta conexión. Ahora, am, en este caso no se habla de un eh, direccional, ¿no? No hay esa restricción, simplemente es una conexión. Que en un modo deben estar conectados con la corriente, ¿no? No tiene sentido. Simplemente necesitamos unir los puntos. Bien, entonces, ¿cómo se inicia el algoritmo? Paso cero es vacío, pero ya después en la primera iteración, el paso cero es las condiciones de la condición inicial. Entonces nos podríamos decir la condición punto cero va a ser va a tener elementos o no elementos, es decir, vacío. Punto complemento elementos. Pero ya estamos asumiendo la primera iteración, el paso uno, donde definimos los elementos que pertenecen a eso, es decir, uno, y el resto, en el complemento van a estar el resto de los nodos. Bien, a ver, vamos a ver aquí. En esta primera iteración, a esto se hace referencia el y el complemento de C sub 1 va a ser el resto, ¿verdad? Ahora, tres, dos, lo que se debe definir es cuál es el de la rama más corta, ¿no? La rama más corta va a ser 1. Por tanto, en la segunda iteración se toma ese valor del nodo que sea más corto, ¿verdad? Y esto define el complemento, es decir, el conjunto ahora, el nodo 2 va a ser parte del conjunto en y el complemento va a ser el resto. Es decir, como que se va agrupando. Una vez que se define esto, a la siguiente iteración se decide, entonces, y se escoge además cuál es el siguiente nodo más corto entre todo este grupo, entre todo este segmento, ¿no? Esto ya se ha vuelto único. Entonces tenemos 3, 4 de todo este segmento, ¿no? 4, 6, 5, 7. Y el mínimo es este, ¿verdad? La siguiente iteración ya tenemos a, a ese formando parte del conectores y el complemento queda el resto. Y ahora se van a definir, perdón, nuevamente, o se va buscando cuál es el nodo que hace la conexión más corta también. Usamos todas las ramas que salen de este conjunto. Tenemos 7, 5, 4, 6 y este otro 8, el más corto. Tenemos a este entre 2 y 4. La siguiente iteración es el elemento más incluido. Bien. Y en paralelo se va definiendo la red como una rama más gruesa, ¿no? Se va definiendo estas ramas que van
formando de la red resultado. En la siguiente iteración vamos a revisar. Tenemos una rama 6, esta 5, esta 5 y esta 3. Entonces, ¿cuál será la siguiente? Va a ser esta, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos definido todo esto. Y en la siguiente iteración igual buscamos, ¿no? Cuáles son los de este conjunto y sub 5, las ramas que salen hacia el complemento o hacia el restante. En este caso tenemos un valor de 6 y 10. Entonces aquí se han definido dos porque son del mismo valor, ¿no? Entonces son como alternativas y bueno, y eso se va, estos dos son los, lo que hace que, bueno, ya dependiendo de la construcción, etcétera, se va a tomar como alternativa. Y finalmente el árbol de mínima expansión es este, ¿no? Este es el resultado 2, 3, 5, todo este árbol inicial, el más óptimo en cuanto a distancia que se tiene que cubrir todos los nodos, es este, que se presenta en el resultado. Si estos dos valores no fueran iguales, entonces sería más, como más claro. En este he tratado de demostrar que puede haber estos casos y cómo se plantea estos casos. Bien, ¿dudas en esto? Ahora, se debería plantear. Vamos a ver, volvamos al problema. Está en la figura que hemos analizado. Los arcos delgados proporcionan todos los candidatos entre C y C complementos. Y los arcos permanentes, ¿no? Los que hemos ido encontrando, del conjunto conectado C. Y el arco de rayas lo permanente de iteración, ¿no? Es decir, en cada iteración hay un arco rayado de rayas. En función al análisis, ese es el que va a ser parte del conjunto C. Y en la segunda iteración tenemos 1, 2, 3, 1, 2, se va acumulando. 1, 2, después teníamos entre 2 y 4, era más corto. 1, 2, 5, ¿no? 5 era el más corto. Entonces, de modo que 5 iba entrando, etcétera. Y la relación que se muestra en la ecuación que hemos visto da la solución. Las millas de cable mínimas resultantes que se necesitan para proporcionar el servicio deseado son 16 millas. ¿Y cómo se obtiene esto? Bueno, la suma de estos, ¿no? Entre 1 y 3, 5, 3, 4 y 8. Perdón, 4 más 4, 8 más 11, y una de estas dos alternativas, que va a sumar los 16. Bueno, y como comentario, se podría plantear esto como un problema de programación, pero hay muchas restricciones, ¿no? Para poder definir los nodos, las condiciones las cuales se dan, por tanto, no es buena opción en ese caso. Entonces, el algoritmo, esto, usar la red para poder encontrar mediante este algoritmo como tal de mínima expansión, vamos a llamar ese nombre, ese problema. Vamos a ver si es honesto.
Ya, vamos a ver, ya les voy a pedir a ustedes que vayan trabajando. Intermodal, no, la 9 es esta, la 6, 9, vamos a trabajar con esta figura, exacto. Distancia en millas de los vínculos que conectan 9 cabezales de pozos de gas natural realizados a cierta distancia de la costa con un punto de distribución. Así es, este es el punto uno. Y a partir de este uno tenemos 8, es decir, 8 nodos contando. Y lo que se pide, ¿qué es lo que se pide? Ya. Como el cabezal del pozo de la costa dispone de una capacidad de bombeo y almacenamiento para bombear la producción de los 8 pozos restantes al punto de distribución de los ductos mínima que sale de los pozos al punto de distribución. Entonces, en esto, utilizando este algoritmo del árbol de mínima expansión, es la red, que todos esos son factibles, ¿no? Son posibles conexiones que puedan existir, pero la idea es conectar todos, ¿ya? De modo que abarque la el mínimo, la mínima construcción de los ductos. Entonces, a ver, les dejo con este problema, esta gráfica, siguiendo el algoritmo. El algoritmo, no sé si ya lo voy a poner aquí para que tengan una doble pantalla. Me avisan si ven y así puedan tener. Bien, pueden cubrir los dos. A ver, unos minutos. Lo inicial es el uno también, ¿no? Porque es el que está más cerca al punto de distribución. Si tienen alguna duda, lo ponen en el chat ya.
la segunda, entonces, esto, ¿no? El resto, marcar. A ver, esto no sé si es no permitir. Permite solamente usar un pen. Entonces, el resto tenemos iniciar esto, ¿no? Y a partir de aquí, vamos cubierto los desde aquí vamos a tomar el menor, ¿no? ¿Cuál sería el menor de todas estas ramas que conecta a este segmento? Va a ser el 4. El 4 va al 5. Entonces, aquí en la segunda iteración, el 5 sale de aquí. Vamos a una tercera iteración. Mientras van, el resto va a termina y ya bueno. Entonces vamos aquí, vamos a borrar esto. Y el segmento, no, perdón. Ya está. Y vamos a ver, tenemos aquí, el resto sería todo esto. Entonces tenemos 15 de todo esto, ¿no? Tenemos 15, 14, tenemos 6, 13, 5, aquí tenemos 12, 20, aquí hay 10, 9 y 5. A ver, estamos bien, tenemos 5. Sí, el 6 en el 3. Este, ¿no? Entre 7 o Dice ahí el camino es 3 nomás. 3, no, no veo un 3 aquí. 5 al 6 es Del 3. 5 al 6, ¿dónde está el 6? El 6, el 6. Ah, tienes razón, no lo estaba viendo este. Tenemos al 6, entonces se va a entrar aquí a nuestra iteración 6. Sacamos de aquí. Vamos a, ¿no? 4. Vamos a ver cuál elemento va aquí. Algunos tenemos 1, 5 y 6. Puede agrandarse hasta aquí. Y bueno, vamos a hacer otro rayado de este resto, ¿no? Aquí vamos a, bueno, dar una línea. Repetir por aquí para no ocultar los valores. Y ahora sí, tenemos 15, 14, 6, 3. Aquí tenemos del 6, aquí son 7. Aquí es... Este parece que estuviera doblemente conectado, ¿no? Pero bueno.
20, 20, 10, ¿no? En este caso sería, tenemos dos alternativas, ¿no? Y si tuviéramos que dibujar, ¿no? Podríamos dejar las dos alternativas, pero en esta ocasión podríamos mantener dos soluciones. Pero vamos a ir por la 2 en este caso. Ya, y seguramente después va a entrar. Entonces aquí va a ir el 2 y aquí lo sacamos. Aquí vamos a ir a la operación 5, entonces aquí necesitar. Aquí vamos a hacer un nuevo trazo. Entonces tenemos todo el segmento, ¿no? Pero nuevamente hacemos el trazo. 10, estamos por aquí, vamos por aquí. Los valores mantenemos. Aquí y aquí. Okay. Ya, ¿cuál será entonces el conectado? Tenemos 15, 14, tenemos 6 por aquí, tenemos 13, ¿no? 7, aquí hay 20, aquí hay 20, aquí hay 10, aquí hay 9, aquí hay 6. Sería este 5, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Entonces sería este 5 que une al nodo 7. 7 sale de aquí. Vámonos a open. Necesitamos crear un elemento. 7. Esto como, a ver, 7 podemos extender quizás. Así, ya. Vamos a tener esta conexión. Aquí tenemos esto, los nodos que restan, ¿no? Ya. Tenemos aquí, tenemos 14, tenemos, bueno, 15, 14, bueno, ahora este es 6, aquí tenemos 13, aquí tenemos 7, del 6 al 4 hay uno de 7, 12, uno de 20, bien, y uno de 6. ¿Cuál sería? Podría ser tanto el 9 como el 3, ¿no? Tomamos cualquiera de ellos. Podemos tomar el 3 y así cubrir todo ese sector. Podemos tomar el 9 y cubrir todo ese sector. Entonces ya, bueno, a ver, vamos a definir 6, 9. Vamos por el 9. Vamos a otra iteración. Iteración 6. Un elemento. Entonces aquí
más. Vamos a cubrir esas dos áreas, ¿no? Sí, esas dos conexiones. Y aquí lo que vamos a tener esto, ¿no? No. Esto. Tenemos esta conexión por aquí. Para evitar eso. Ya. Entonces tenemos la sección conectada ya, que es el amarillo, con la que es el verde. Vamos a unir esas dos, ¿no? ¿Cuál es la mínima distancia de la conexión que hay? Conexión con mínima distancia. El 9, ¿no? Entre el 9 y 8, según yo veo. Entonces tomamos el 8. Vamos aquí, entonces aquí es el 8. Y sale. Y vamos a la 7. Hacer la 7. Ahora sí, aquí hemos tomado la 8 más, ¿verdad? Significa que hemos cubierto esta zona más. Ya está conectada. Bueno, solamente estos dos. Bien, ¿cuál es la medida entre estos dos? 6, 9, 10, 20, 20 también aquí hay 2, hasta, ¿no? Hasta la 3. Entonces el 3 más entre la conexión, aquí, y sale aquí. Y obviamente, bueno, la iteración 8, vamos a comprobar eso lógicamente, más. Entonces el 3 entra, Y sí, no había ninguna conexión como lo hizo eso. del 5 al Lo 7. pinto sin dar, creo, o tal vez me estoy equivocando. 5 al 7. A ver, del 7. ¿En qué aquí? Y el 7 ha entrado del 2 al 7. Aquí teníamos el 2, después ha entrado el 7. Pero bueno, no es que era del 2 al 7. Después de haber agregado 2, el 7 era el que menor tenía, ¿no? Claro, no era que era del 2 al 7, sino que después de haber encerrado el 2, el siguiente distancia, el 5, por eso encerrado. Esa era la iteración, quinta iteración. Pero aquí vemos 5, 6, 7, aquí he repetido. 6, 7, 8.
3, 4, 5, 6, 7, estamos en la 9. 9 es la que ya estamos comprobando, ¿no? Aquí ha entrado una iteración 9. Aquí había entrado el 3, ¿no? El 3 estaba ahí. 3, entonces habíamos ya metido aquí. Ahora solo queda y el 4. Bien, aquí el 4, siguiente en entrar, debemos definir cuál es la línea, ¿no? Pero aquí hemos trazado, un ratito, vamos aquí, aquí, esa línea, ¿no? La línea más podemos definir, pero de acuerdo a lo que hemos metido, ¿no? Nos faltaba resaltar la línea. Está, sí, cubierto todo. Siguiente entrar 2, siguiente bueno, la secuencia de definir la línea, ¿no? Por ejemplo, aquí de 1 a 2 tenemos la lista, como en este caso, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 3, 4, 1, 3, 5. El orden nos va a definir el más largo, pero aquí necesitamos el último y a tomar como el último no tiene, vamos a conectar hasta el 6, ¿verdad? No tenemos esa secuencia. 12 con 4. O sea, sí o sí va a entrar, ¿no? A nuestra lista. Pero nuestra lista va a entrar con qué valor. Eso, ¿no? 12, 20, aquí tenemos 20, aquí tenemos 15. Nos interesa esta conexión. Ahora, ¿cómo valores esta lista que hemos obtenido aquí? Vamos a dejar pendiente aquí. ¿Cuál va a ser el resultado en mínima? Esta mínima igual a ¿cuánto? Eso, ¿no? O sea, para demostrar. Partimos del 1, decidido que va a ir al 5. Vamos a terminar con esto ya, y ya descanso y bueno, y ahí. Mañana vamos a ver otros algoritmos, pero terminemos de esto para claro. Ah, entonces, vamos a ver. Aquí este problema y aquí vamos a tener resultados. Entonces, en la primera esta no tenemos un valor, es directamente del 1 al 5, ¿verdad? Del 1 al 5 era el que había entrado con menor valor a la lista. Por tanto, vamos a tomar ese nodo. ¿Ya? Primer nodo
¿Con qué valor? Del 1 al 5, 4, ¿no? Entonces vamos a tener 4. 4. Tenemos el 4 del 1 al 5. Si quieren aquí vamos a el valor 4. El valor ha sido el 6. Es decir, que del 5 hemos elegido, ¿no? A ver, entre el 1 al 5, el siguiente valor era el 6. Tenía el valor de 3. Entonces, el siguiente. Es 3. Aquí parece que va a variar. El siguiente en entrar, después del 6, ha sido. Pero nos vamos a olvidar ese valor. Es decir, hecho era resaltar, ¿no? Además de marcar, haber resaltado, para recuperar aquí el valor de 5. Entonces ese es el valor que va aquí. El 2, 7, ¿verdad? Y con el 7 teníamos la distancia mínima asociada a esta red, que era el valor de 5 también. Eso lo habíamos visto, ¿no? Porque era. Y después del 7 entra el 9. Y el 9, ¿cuál era la mínima distancia que tenía el 6? Podemos ver del 9 cuál es el menor valor que entra hacia lo que ya está cubierto, y era el de 6. Entonces 6. Luego, para que entre a la lista, ¿qué valor hemos debido considerar? Entre el 8 cubierto, cuál hemos considerado? El 5, ¿verdad? No. Si estaba el 9 cubierto, entonces ha entrado el 8. ¿Dónde estamos? Aquí tenemos este, ¿no? Y aquí, entre el 3 al grupo, ¿cuál hemos considerado? Este nodo, ¿verdad? 6. Finalmente, que nos ha hecho dar cuenta que nos ha faltado. Bueno, no lo hemos anotado, aquí va a entrar el 4, pero para que entre todo el grupo, ¿cuál es el camino que ha seguido? Ha seguido el de B10, el de 10, el de 15, el de 7. Volvemos a esta grafiquita. No hemos definido, ¿no? Y ya debido haber sido el 7.
Entonces ahora sí tenemos cuántos elementos. Uno, vamos a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 8 restantes. Tenemos 7 más 10, 23, 34 y 41. Ya lo decía. Bien. Mirar la ruta que hemos seguido, ¿no? Eso nos hubiera facilitado esos cálculos que hemos hecho y iba a ser copiar directamente. Pero bueno, entonces ustedes pueden un ejercicio más de lo que están ahí, como a modo de práctica, es decir, de practicar, no de entregar, para que claro, ¿no? Entonces aquí nos va a faltar, pero bueno, con eso nos hubiéramos evitado estos. O también de hacer la anotación, o sea, esa es la condición inicial. Podríamos haber anotado. El valor está entrando aquí, ¿no? Este valor podríamos haber definido aquí y listo, ¿no? O sea, de ese modo no metí o revisar. Entonces ustedes al momento de definir que 5 está entrando, ustedes anotan o qué valor se está considerando, si es que no quieren rayar, ¿verdad? O sea, pueden ser ambas cosas. Y mantenemos, ¿no? Cuando entonces ya sabemos con qué valor, ustedes anotan con qué valor están entrando y ahí tenemos completo y al final simplemente sumamos. ¿Ok? Ya, bien, ¿tiene alguna duda hasta aquí? Este método es relativamente sencillo, solo que requiere orden, ¿no? Con un poquito de no perder los elementos. A ver, vamos a ver cuáles de los ejercicios podrían probar. Bueno, ese es otro de los de algoritmos o problema, ¿verdad? La ruta más corta. ¿No? Y se define de la misma forma, corta de un punto al otro. Sin embargo, es un poco corta. Esta es otra, una ruta más confiable, con probabilidades. Basado en eso, vamos a vernos mañana. Entonces, si quieren, pueden analizar este problema. Esos que tienen que ver con, por decir, valores. De todos modos, vemos mañana eso. A ver, en esta parte que hemos hecho, podrían, podrían ver el 5 si quieren. A modo de práctica, relativamente, y no es tan largo. Ya, entonces, conmigo quedamos aquí. Van a ver con la posibilidad de comentar sobre la práctica también, para el que han ido presentando. Sí, nos vemos mañana. Y sobre el proyecto? Ya, no he comentado, hay una información que debo confirmar ahora.
sobre una posible movida de fechas. No sé si no, así que voy a revisar hoy día. Y basados en eso va a ser el tamaño. Es decir, a ver, déjenme ver. Les voy a ir avisando ya. Ya tenía que mandarles, pero me parece que va a haber una reducción. No quiero dar falsa información, así que voy a confirmar. Deme un ratito y vamos si en función a eso puede que sea más corto de lo pensado inclusive. De todos modos, quienes han presentado este fin de semana, este feriado, como se había dicho, es la base, ¿no? Es algo más grande que eso simplemente. ¿Ya? La idea es poder encontrar poder definir, que ya lo han estado haciendo, podemos ir reforzando sobre eso y luego presentar un algoritmo para resolver. Así que denme, supongo que iba a recibir alguna información, si es que hay cambios de fechas o no, para en función a eso, igual, ¿sí? Ingeniero, Sí, entonces no habría tampoco fecha para el segundo parcial, por ahora no tenemos fecha. pero la verdad no creo que haya movimiento de fechas porque la primera semana de marzo creo que ya empieza el semestre y siempre una semana da una semana de descanso, entonces la próxima semana ya sería esa semana, yo creo, porque creo que la mayoría de alumnos creo que ya van a dar fin, ¿verdad? Pero todos estaban diciendo así. Sí, bueno, por ahora tenemos la parte de redes y transporte y posible vamos a tener que cambiar. Ustedes han visto ya en el modelo, a ver, de las actividades, ah, no creo que haya cambio de actividades. Ya, más rato les comunico, voy a hablar con el auxiliar o revisar los y hablamos en función a eso. Entonces, nos vemos más tarde. Bueno, hablamos conmigo más tarde y luego se ven con el auxiliar. Hasta luego, Inge.